Le agradezco que esta noche me acompañe el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Gracias, Lorenzo, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto estar contigo y con tu auditorio, por supuesto. Gracias por acompañarnos, Lorenzo. Bueno, pues hoy particularmente dedicó varias palabras el presidente directamente a la figura del Instituto Nacional Electoral y creo que podemos ir por partes. A ver, nunca garantizaron elecciones limpias y libres, dice el presidente de la República, Lorenzo Córdoba. ¿Qué contestan desde el INE? Bueno, para empezar, nosotros organizamos las elecciones de 2018, las elecciones más vigiladas, las mejor organizadas, aquellas en las que logramos construir a partir de una serie de reglas y decisiones las condiciones de equidad mejor logradas en las contiendas electorales recientes. Por cierto, las elecciones en las que fue elegido de manera absolutamente legítima e indubitable el presidente López Obrador. Pero hacia atrás, desde que el IFE se convirtió en INE, nosotros hemos generado las condiciones en las elecciones federales y locales para que hayamos presenciado en este periodo el índice de alternancia, es decir, de cambio de ganador de una elección a otro, más importante en nuestra historia democrática y del que han beneficiado todos los partidos políticos. El INE le dio el registro a dos de los partidos que, por cierto, postularon al presidente López Obrador en su momento como candidato a la máxima magistratura del país, el Partido Encuentro Social y el Partido Morena. Creo que es importante recordar eso y que, bueno, en este periodo la alternancia, que no es sinónimo de democracia, pero sí es la mejor prueba de que hay condiciones de respeto de la voluntad ciudadana, ha venido asentándose como parte de la normalidad democrática en este país y no hay un solo partido que se haya beneficiado de este fenómeno de alternancia. Entonces, yo creo que, las posturas políticas de los actores políticos hay que verlas como eso, los datos hay que verlos como lo que son, a partir de los resultados que tenemos ahí, y es gracias a las elecciones. Por cierto, todas las elecciones en las que ha participado Morena y todas las elecciones en las que ha ganado Morena, dado que el INE le entregó el registro a ese partido, el partido del presidente que fundó el propio presidente y del que fue dirigente, pues han sido triunfos electorales que han sido reconocidos a partir de elecciones y de condiciones de equidad que han sido organizadas por el instituto. Lo demás, pues es parte del discurso de actores políticos que pues parece que se les están, anticipando los tiempos. Ya habrá tiempo para las campañas y ya habrá tiempo para que los actores políticos hagan campaña. Por supuesto, los que pueden hacerlo, porque hay unos que tienen prohibiciones constitucionales y el INE va a vigilar que todos los funcionarios públicos, absolutamente todos, desde el más relevante hasta cualquier presidente municipal, se apegue a lo que dice la Constitución, porque afortunadamente la Constitución establece con claridad quién es el guardián de las elecciones, de las condiciones de la equidad, y ese es el Instituto Nacional Electoral. ¿El presidente no puede ser guardián de las elecciones, como él lo pone sobre la mesa, Lorenzo? Mira, yo creo que sí. Él es el guardián de que y creo que ese es el sentido del discurso. Habría que preguntarle a él. Yo no voy a ser el que venga a decir lo que el presidente quiso decir, nada más faltaba. Yo respeto muchísimo la investidura presidencial y, por supuesto, la potestad de cualquier funcionario público de expresarse siempre con respeto a la Constitución. Pero yo creo que ese es un mensaje que estaba dirigido a sus subordinados. Es decir, creo que es un mensaje que debe interpretarse de la siguiente manera. Es un llamado a los funcionarios del gobierno federal, que son subordinados en última instancia del presidente de la República, para que no interfieran en los procesos electorales, porque eso efectivamente está penado y prohibido por las leyes. Creo que es un llamado sobre todo a los funcionarios que están subordinados al presidente de la República, del gobierno federal, que manejan recursos y sobre todo aquellos que manejan programas sociales. Yo estoy convencido de la vocación democrática del presidente y por ende creo que así debe interpretarse ese sentido, como un llamado de atención de que el presidente no va a permitir que ninguno de sus subordinados cometa una violación a la Constitución. Por otro lado, pues en esta función pues estaremos nosotros muy atentos que todos los funcionarios federales, estatales y municipales se apeguen a lo que mandata la Constitución. Nosotros somos
desde este punto de vista, la autoridad constitucionalmente facultada, la única autoridad constitucionalmente facultada para vigilar que todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales y los funcionarios de las alcaldías, respeten la Constitución. Y estaremos muy atentos porque no podemos permitir que esas condiciones de transparencia y de equidad que ya alcanzamos y que han permitido las elecciones con la calidad técnica y con la libertad que hemos tenido en los tiempos recientes, puedan eventualmente implicar retrocesos. Nosotros estaremos ahí para garantizarlo, pero qué bueno que el presidente le llame la atención a sus funcionarios y ponga atención para que sus funcionarios no incurran eventualmente en violaciones a las normas. Creo que es una cosa muy pertinente interpretar así el mensaje del presidente. Muy interesante interpretación y lectura, Lorenzo. Y dice, y también adelanta, pronto anunciaré cómo se organiza. Perdóname, sobre todo porque el presidente tiene sobre los funcionarios, sus funcionarios, y por lo tanto puede generar ese tipo de instrucciones. Ojo, porque eventualmente el presidente, como cualquier ciudadano, implicará que los denunciará a quien viole las normas electorales, supongo que ante las autoridades competentes. Y las autoridades competentes ante las cuales se pueden presentar denuncias en contra de funcionarios públicos son, en el plano federal, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Y estaremos atentos, como supongo que ocurrirá con la FEDE, frente a cualquier denuncia ante cualquier o en contra de cualquier funcionario público que ponga en entredicho la vigencia de la orden constitucional y democrático, por supuesto. Ok. Y dice, un poco complementado, decía, pronto anunciaré cómo está organizado la organización del INE y el costo. ¿A poco no está publicado la organización del INE y el costo, Lorenzo? Sí, pero por supuesto, Javier. Mira, yo lo digo de veras con mucho orgullo. En el INE somos, desde este punto de vista, la institución más transparente. Cualquier persona, en cualquier momento, desde hace ya un buen rato, puede meterse a la página de internet del instituto, la página www.ine.mx, en donde está claramente definido, no como en otras instituciones que luego es complicado acceder a estos datos. Aquí es muy fácil acceder a los datos tanto del organigrama como de las retribuciones de todos los funcionarios públicos. Así que qué bueno que el presidente contribuya difundiendo algo que desde hace mucho tiempo es público y cualquier persona pueda acceder. Y sobre ese punto tal vez vale la pena una aclaración. Yo creo que en todo ejercicio de escrutinio y de rendición de cuentas a las autoridades, cualquier autoridad del país, incluyendo por supuesto la autoridad electoral, nosotros agradecemos, pedimos, es más, demandamos ese escrutinio y ese ejercicio de rendición de cuentas, pero es importante que el mismo se haga comparando, como se dice coloquialmente, peras con peras y manzanas con manzanas. No comparemos autoridades electorales de algunos países que ni de lejos hacen muchas de las cosas que hace el INE con el propio Instituto Nacional Electoral. Déjame ponerte un ejemplo. Si bien todas las autoridades electorales, por supuesto, voy a decir una obviedad, organizamos elecciones, no todas son responsables de llevar el padrón de ciudadanos con el que se permite el voto libre y secreto, una sola cabeza un voto en el mundo. Muchos órganos electorales no son responsables de llevar el padrón. Nosotros lo llevamos y además, gracias a eso, le damos identidad a las y los ciudadanos. Segundo, no todas las autoridades electorales fiscalizan a los partidos políticos. Nosotros lo hacemos a nivel federal y a nivel local. Y por cierto, con todo lo que falta por hacer, realizamos una de las fiscalizaciones más exhaustivas que se realizan en el mundo. Tercero, ¿sabes cuántos órganos electorales monitorean todas las señales de radio y televisión y gestionan el acceso de los partidos a las señales televisivas y de la radiodifusión? Ninguno, salvo el INE. El INE es el único órgano electoral en el mundo que hace esto. Evidentemente, nosotros estamos sujetos a un escrutinio, pero sí exigimos que por una cuestión de responsabilidad y transparencia se comparen peras con peras. Por cierto, muchas de estas atribuciones fueron en su momento demandadas como líder de la oposición, como uno de los actores que construyó el cambio político en nuestro país, por el hoy presidente de la República en su momento. A ver, dando un par de pasos para atrás, Lorenzo. No es la primera vez que habla, en las últimas 2 o 3 semanas, el presidente específicamente de la función del Instituto Nacional Electoral. Como bien lo dices, ya de manera anticipada se han empezado a mencionar las elecciones de 2021, lo que va a pasar, alianzas hace algunos días va el Partido Verde, etcétera. No vamos a entrar en detalle específicamente.
Pero ¿cuál es la lectura que le das, Lorenzo, a esta insistencia a hablar del Instituto Nacional Electoral desde Palacio Nacional? Preocupación por parte del Ejecutivo, amague, búsqueda de una reforma, importancia. ¿Cuál es la lectura que le das, Lorenzo? Mira, probablemente la de pretender, y eso se vale en una democracia constitucional, discutir las estructuras públicas que tenemos. Lástima que ya se les fue el tiempo a los actores políticos, porque la Constitución prohíbe que haya cualquier modificación en materia electoral desde el pasado 30 de mayo. Entonces, cualquier discusión respecto del rol del INE, de su diseño, de sus funciones, que supongan una reforma legal e incluso constitucional, pues tendrá que esperar hasta después de 2021, porque los tiempos para los cambios de las normas ya pasaron y ahora lo que tenemos es que concentrarnos para que las elecciones de 2021 sean exitosas. Y esto implica varias cosas. Por un lado, que el INE realice todas las actividades que suponen el despliegue necesario para organizar elecciones en un contexto, por cierto, sanitario inédito y muy complejo, pero también que los actores políticos actúen con responsabilidad. Mira, a mí me preocupa mucho que haya quien pretenda colocar al INE como una de las partes beligerantes. Es una tentación inevitable de los que hacen política. A mí me gusta mucho una frase de Eduardo Galeano, el célebre escritor uruguayo, ensayista uruguayo, que hablando del árbitro, en alguna ocasión, tú que también eres futbolero, te acordarás, Javier, en alguna ocasión Galeano escribió que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien pierde, porque por supuesto va a decir que perdió por culpa del árbitro. A mí lo que me preocupa es que haya actores políticos que irresponsablemente estén tratando de colocar desde ahora, un año antes de las elecciones, al árbitro como parte de una de las fracciones beligerantes. Y yo creo que pues esto es irresponsable porque el INE no va a permitir que se le coloque como una de las partes en disputa. Nosotros estamos por encima de los actores políticos. Ese es el rol del árbitro. El rol de la neutralidad del arbitraje requiere que nos coloquemos por encima de las partes. Y eso significa, Javier, que vamos a estar por encima, vigilando a todas las partes en disputa. Y, por supuesto, a todos los funcionarios públicos. Subrayo, a todos los funcionarios públicos para que cumplan con la Constitución. Porque, afortunadamente, la Constitución ya establece, y la Constitución es el pacto político. Y yo confío mucho en el respeto que a la Constitución y la vocación democrática del presidente. Quiero confiarlo, lo ha señalado muchas veces, no hay por qué dudar de ella. Confío en que el presidente sabrá respetar la Constitución y sabrá someterse a las decisiones del arbitraje del guardián de las elecciones por mandato de la Constitución, que es el Instituto Nacional Electoral. A ver, hablábamos hace una semana en entrevista radiofónica, Lorenzo, y hablábamos un poco de los temores de los próximos meses. Y te referías directamente al vocabulario de algunos actores políticos. Decías, es normal que en una democracia haya pues polarización. ¿Por qué? Pues porque unos piensan así, otros así, y se pelearán eternamente demócratas contra republicanos, moderados contra distintas corrientes conservadores, etcétera, distintas corrientes políticas. Sin embargo, tú decías, es muy peligroso agregar estos polvos que podríamos llamar de intolerancia en este vocabulario. Decía, eso es lo que más me preocupa rumbo a 2021. Y me interesaría cerrar con esto, esta plática que te agradezco, Lorenzo, porque creo que hay que saber distinguir justamente entre contraposición de argumentos y argumentos intolerantes. ¿Cómo se subrayan? ¿Cómo conectamos esos puntos para detectar en estos discursos, en los próximos 12 meses, estos polvos complicados? Sí, Javier. A ver, a mí una precisión. Es normal que en las democracias, en las contiendas democráticas, las posiciones se polaricen. Pues las elecciones son el momento en el cual, las campañas electorales son los tiempos en los cuales pues, las distintas posiciones que compiten por el voto ciudadano se contrastan, se diferencian y marcan, digámoslo así, puntos, digámoslo así, de identidad que por definición significan también de distanciamiento de los otros. Es normal que existan en las contiendas democráticas posiciones polarizadas.
pero no toda la vida en democracia debe ser polarizada, porque hay momentos, y bueno, imaginemos el que estamos viviendo, estamos enfrentando la peor pandemia del último siglo, son momentos muy complicados en términos de seguridad. Acabamos de escuchar noticias desgarradoras de lo que está pasando en Oaxaca, el fin de semana pues ocurrió en Guanajuato, es decir, tenemos problemas que nos aquejan a todos, y claro que hay momentos en la vida de las democracias en los que se tiene que buscar los consensos, los puntos de convergencia, pero las campañas normalmente son momentos de polarización. Yo lo decía en aquella entrevista, Javier, parece que a los actores políticos se les están quemando las habas porque les urge entrar en campaña y diferenciarse de los demás. Es normal que ocurra en las campañas. Yo les digo, tengan paciencia, ya tendremos tiempo para que vengan. Sin embargo, hay un componente que veo con mucha preocupación, y es que hoy parecería que no es un asunto nada más de distinguirse de los otros, de polarizarse, digamos, en términos del espectro político, sino además hay un ingrediente profundamente disruptivo y antidemocrático, que es justamente el que mencionabas, la intolerancia. Cuando la polarización, repito, hay tiempos para ella en las democracias, pero bueno, aquí parece que los actores políticos no saben cómo buscar consensos, sino buscan solo cómo diferenciarse. Está bien, pero cuando esa búsqueda de diferenciación, que naturalmente polariza la sociedad, va acompañada de la intolerancia, cuando el de enfrente no es visto como un adversario legítimo que piensa distinto a nosotros, y se vale que piense distinto a nosotros, sino cuando empieza a exacerbarse el discurso, a recrudecerse el discurso, y al de enfrente se le ve como el enemigo, entonces cuidado, porque se está generando un peligroso caldo de cultivo, se está abonando el terreno para que surjan pulsiones autoritarias. Y en la historia, ahí hay muchos casos que nos lo evidencian, cuando la polarización política de una sociedad va acompañada del componente de la intolerancia, siempre acaba mal esa historia, siempre acaba agotándose la democracia, y esa es la antesala de experiencias, de las peores experiencias autoritarias que hemos visto en la historia. Creo que por eso mismo tenemos que apelar a la responsabilidad de todos los actores políticos, porque cuando polarización se suma intolerancia, las cosas no se ponen bien para la democracia. Lorenzo Córdoba, de verdad te agradecemos esta plática, varios puntos aclarados, también varias interpretaciones tomadas. Te agradecemos de verdad el haber estado con nosotros esta noche. Gracias, de verdad, y por supuesto sabes que tienes los micrófonos abiertos en este programa. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Javier. Cuídate mucho y cuídense mucho también tu auditorio. Gracias.